un poco por la propia historia. Yo quería contar la historia de una concubina y era consciente de que si contaba esa historia de una perspectiva más juvenil iba a tener que coartar muchas cosas y tener que, quizás a la hora de explorar ciertos temas, por ejemplo la violencia, que está muy presente en la historia, tenía que ser un poquito comedida. Entonces no me apetecía ser comedida, quería explayarme bien, quería contar bien la historia y como tal no podía estar dirigida a un público juvenil, tenía que ser hacia un público adulto. Así que fue muy natural, no fue algo que me costara porque me lo pedía la propia historia. Sí, bueno, yo creo que un poco trato quizás de reflejar la realidad de alguna forma u otra. Es verdad que del realismo mágico se tratan ciertos temas de una forma un poquito más directa, aunque siempre están alineados con un poquito de magia, de fantasía, y de la fantasía quizás más épica, ¿no? La high fantasy, por ejemplo, Sangre de Dioses, se pueden hablar de muchos temas realmente, con mucha libertad. Entonces sí, no sé, es un poco lo que yo veo, lo que me sorprende y me parece muchas veces que los libros son una buena forma de protestar y de decir esto no está bien, creo que habría que denunciarlo o esto habría que apoyarlo más. Así que muchas veces realmente la denuncia, la protesta sale mientras voy escribiendo la historia, no pienso, quiero hablar, imagínate, nunca he escrito, ¿vale?, sobre el maltrato hacia las mujeres, pero quiero hablar sobre el maltrato a las mujeres, nunca empieza así la historia, sino que la historia empieza y luego, a medida de que voy escribiendo, me di cuenta que es una denuncia sobre el maltrato a las mujeres. Es un poco raro, pero así funciono yo por ahora. Pues fue un poco porque cuando llegó el momento de elegir, ¿no? Tú estás en el colegio y ya tienes que elegir como si vas más para ciencias o para letras. Yo siempre he sido de letras, me ha gustado mucho la historia, me ha gustado obviamente lengua y literatura, me fascinaban. Lo que pasa es, claro, que a la hora de ya encaminarte por elegir carrera, me acuerdo que yo se lo comentaba a mis padres y me decían, buah, pero si quieres estudiar letras, eso es para ser profesora de instituto. Yo pensaba en mis profesoras que decían, pobrecita lo que nos tienen que aguantar, porque que si ellos no contemplaban que se pudiera vivir de la escritura, que ser una escritora de forma como ahora, como un trabajo oficial, ¿no?, por así decirlo. Entonces era como, no, búscate otra cosa, no hay otra cosa que te guste. Le dije, pues mira, me gusta mucho el tema de la salud. Y me dijo, pues bueno, pues entonces tira por ahí, que ahí sí vas a tener trabajo. Entonces fue realmente por eso. Yo en ese, yo sí hacía, en otras cosas no, en eso sí hacía mucho caso a mis padres y fue como, vale, pues hago por ahí, sigo por ese camino. Lo que pasa es que nunca dejé de leer, nunca dejé de escribir y al final, pues mira, tengo estas dos cosas, son muy diferentes, pero bueno, también está bien porque así cuando estoy a veces cansada del tema de escritura, tengo muchas cosas, voy al hospital y me olvido un poco de todo. Así que viene bien. Hombre, es una locura. Es que claro, yo creo que cualquier escritor lo normal es que empiece de muy poquito a poco. Es muy raro que con un primer libro vaya tan bien que te inviten en todos lados, a no ser que tengas una base, que eso pasa ahora mismo un poco en juvenil, en New Adult, que si tienes una base muy grande de seguidores, pues a lo mejor tienes unos privilegios, que tampoco son privilegios, pero bueno, tiene unas ventajas respecto a quien no los tiene. Entonces, claro, yo cuando empecé nadie me conocía, claro, y es verdad que fui creciendo poquito a poco. Es verdad que tuve suerte en el sentido de cuando iba a lo mejor ferias del libro de mi país y demás, siempre había gente que le gustaban mis libros o querían comentármelo, y es verdad que pues con suerte toda esa gente ha ido creciendo y ha ido creciendo mucho a lo largo de los años, sobre todo desde que se publicó El Vals de la Bruja. Entonces, pues una locura, claro. Es que pensar que alguien que vive tan lejos de mí le interese lo que escribo, que me dedique su tiempo, se gaste su dinero para ver algo mío, es que algo que ahora que haga cola para escucharme, para que tengo yo algo importante, no sé, como si tuviese algo importante que decir, es algo curioso. No, pero es algo curioso, o sea, es algo que tampoco, yo creo que tampoco me paro mucho a pensarlo porque es como que te abruma, pero muy bien. ¿Cómo sueles abordar la creación de una nueva historia? Sabemos que en cada libro que tú tienes es un mundo diferente. Entonces, ¿cómo es tu proceso creativo? Si tienes algún ritual específico, pues me gustaría mucho saber. Vale, guay. Pues un poco las ideas de verdad de cada historia surgen de forma diferente. Hay alguna que se me ha ocurrido después de un sueño un poco raro, con esta anuncio, siempre lo digo, de un anuncio de Instagram, que ya veis, un anuncio de un juego, o sea, sí, súper raro.
otras que a lo mejor de ver la imagen de por ejemplo, Sonata de Verano salió de una imagen que hubo en un pueblo de España de un castillo sobre un acantilado. Me quedó muy en la cabeza y a partir de ahí se fue desarrollando parte de la historia que luego dio lugar a la otra. Depende mucho de la historia en sí, es un poco raro. El Bal de la Bruja fue una unión de varias cosas que yo quería escribir y pensé, wow, si las uno, creo que va a ir muy bien y que va a quedar muy bien. Y luego el proceso creativo, yo tengo ciertas rutinas. Normalmente siempre me preparo un café antes de ponerme a escribir cuando ahora que ya es otoño, invierno, me enciendo una velita literaria, me gusta mucho, soy un poco fan, un poco friki con eso y me gusta. Y luego nada más, ¿verdad? Y luego, bueno, sí, una cosa también importante que necesito es música adecuada. Yo tengo que tener una música que a mi juicio le vaya a la escena o a la historia que estoy escribiendo. Si no la encuentro, me cuesta mucho escribir, pero mucho es mucho, de verdad, me cuesta, aunque digo, bueno, me pongo esta otra canción, no. Y no tiene que ser, a veces música instrumental, a veces música en inglés, pero me tiene, a mi juicio, que me tiene que pegar. Si no, me cuesta mucho avanzar. ¿Y tienes tu playlist así como...? Pues es una playlist un poco caótica, porque tengo como muchas ventanas de YouTube, porque luego a lo mejor a lo mejor son canciones quizás más conocidas, pero luego llego a canciones de creadores como muy indie, que ni siquiera tienen discos, sino que simplemente suben su música a YouTube y como empiezo a ir de un lado a otro, las encuentro, me gustan y ahí se quedan, pero luego es verdad que muchas como no las guardo, se me pierden. Es una pena, pero bueno, también funciona así, por ahora me ha ido bien y bueno, ahí voy. ¿Qué opinas al respecto sobre esa opinión que hay alrededor de los libros romantasy? Que la mayoría, bueno, no la mayoría, pero hay gente que dice que no es literatura de verdad. Vale, vale. A ver, aquí tenemos dos problemas, el tema del romantasy. Primero, que el tema principal es el romance y el romance siempre ha sido muy maltratado en la literatura, en determinados círculos de literatura. Y es una pena, porque el romance es una parte, creo que es esencial de todas nuestras vidas. Y luego fantasía, que es otra parte, que también, incluso la fantasía más seria, escrita por autores, hombres, ¿no? Que son muy famosos, hablo de Brandon Sanderson, por ejemplo, pero igualmente y otras esferas de literaria, ciertos círculos siguen sin considerarlo literatura de verdad, con lo cual se juntan varios problemas, sí, varias condiciones que no son bien valoradas y tenemos más el INRI que suelen escribirlo mujeres, entonces ya se une todo, ¿no? Para que se aboquen al desastre. Claro que literatura, si es que al final, ¿qué es buena literatura? La que te enseña algo, la que tiene algo moral, la que te entretiene, ¿qué es buena? Es que quiero saber qué es la buena literatura, así la puedo escribir, ¿no? Entonces, a mí me da mucha rabia cuando hacen ese tipo de distinciones, porque yo creo que al final la literatura buena es la que a ti te entretiene, la que a ti te ayuda de una forma u otra. A lo mejor te enseña algo que tú no sabías, pero es que a lo mejor tú estás pasando un proceso difícil y lo que necesitas es olvidarte. Y a lo mejor un libro que no es buena literatura es el que te ayuda. O sea, que alguien me diga, por favor, qué es la buena literatura, porque llevo muchos años escribiendo yo, toda mi vida leyendo y todavía no lo sé. Entonces, es una pena. Yo creo que lo que sí es verdad es que ahora mismo es una moda, pero como ha habido tantísimas a lo largo de la historia, antes se llevaba el thriller, antes era la época de los vampiros, yo creo que la literatura, mientras te entretenga y cumpla su función y a ti te gusta, si a ti te gusta, claro que es buena literatura. Es como el arte, no se dice muchas veces que el arte no se puede juzgar, que se siente, pues lo mismo. Así que yo sí creo que habrá obras buenas y habrá obras malas, pero igual que si te vas a la ficción adulta, a la narrativa adulta, hay obras buenas y hay obras infumables. O sea, igual que los clásicos, hay clásicos maravillosos que a ti te pueden gustar y yo me he leído clásicos que no he podido terminar y no me han gustado nada. Y no digo que sean mala literatura, quizás no eran para mí. Entonces yo creo que una vez que se cumplan ciertas condiciones, nivel una redacción adecuada, con una corrección ortotipográfica adecuada, con una historia, pero luego ya decir que es buena o mala literatura, yo te digo que alguien venga por favor de la RAE que me diga que es buena literatura, que yo todavía no lo sé. Hola Belén, a mí me gustaría preguntarte con cuál de los personajes que has escrito te sientes más identificada y cuál se parece más a ti. Yo creo que quizás de todos, yo creo que quizás Casio. Casio es el personaje que se parece
más a mí. O sea, yo soy un poco mezcla de todo y luego cada uno quizás tiene un poquito de mí, pero no me gusta tampoco hacer personajes que se parezcan a mí, no me considero muy interesante, así que no me quiero introducir en mi historia, pero sí es verdad que Casio tiene ese amor por la literatura, por los libros, es muy romántico, muy fantasioso Casio, así que tiene una buena parte de mí. Es que claro, yo tengo el resumen de lo que va a ser. Yo sé algunos cambios, pero también, o sea, la productora hace unos cambios, pero luego el canal hace otros cambios. Entonces no sé exactamente qué. Hay una cosa que han cambiado, que va a haber un pendrive. Que antes no había en el libro ningún pendrive, va a haber un pendrive. Yo creo que eso es un objeto que además es muy importante. Si lo mantienen, va a ser muy importante la historia. Nada, que muchísimas gracias por leerme y que ojalá pues los libros nos sigan uniendo mucho tiempo y ojalá pueda volver también prontito a Guadalajara, que me lo pasa súper bien.